Ahí sí, ¿volvemos? Ya, muy bien. Bueno, y un poco entrando a esta segunda parte de la presentación, la idea es hacer un pequeño review, muy pequeño, de aquellos tipos de depósitos de tierras raras que no encontramos en ambientes andinos, que son aquellos ambientes más bien magmáticos, ¿ya? Vamos a partir con las carbonatitas. Las carbonatitas son las líneas formadas en la corteza por una cristalización fraccionada. Recordemos que son ambientes muy fraccionados porque estos son elementos sumamente incompatibles, ¿ya? Y las carbonatitas tienen magmas parentales que son ricos en carbonatos y están mayoritariamente derivados del manto. No es un tipo de roca ígnea muy común, de hecho son algunos de los lugares en el mundo donde encontramos carbonatitas. Contienen minerales como calcita, dolomía y anquirita, y también aquellos otros minerales de mena, tierras raras que había mencionado previamente, y su emplazamiento se acompaña con un metasomatismo de alto grado alcalino que se llama fenitización, ¿ya? Las carbonatitas tienden a ser hoy en día el depósito principal para la extracción de tierras raras, y no solamente de tierras raras, sino que también encontramos en carbonatitas mucho niobio. Y de hecho, el principal productor de niobio a nivel mundial por lejos es Brasil, de un depósito que se llama Arachá. De hecho, hay un fotito ahí arriba, se ve varios pirocloros con alta cantidad de niobio. Entonces, de nuevo, encontramos tierras raras, pero en conjunto con otros elementos también altamente incompatibles. Luego también tenemos en el mundo de los depósitos magmáticos de tierras raras aquellos hospedados en pegmatitas graníticas. Ahora tenemos que acordarnos que una pegmatita es un término textural. Tiene que ver con rocas ígneas con cristales de gran tamaño. Entonces no es un término genético. Por lo mismo se dividen en pegmatitas comunes o pegmatitas de tierras raras. Estos de nuevo tienden a estar enriquecidos en elementos incompatibles y es ahí por donde pueden entrar las tierras raras a este tipo de depósitos. Y están controlados por grandes procesos tectónicos, y cuando me refiero a eso hablo de acreción de continentes, ambientes de intraarco, etc. Y se dividen en dos tipos, aquellos que son LCT, que es de litio, cesio y tantalio, y NIS, que es de niobio, itrio y flúor. Y de hecho, si nosotros miramos, por ejemplo, el mercado hoy día de litio, nos damos cuenta que las reservas de litio, las más grandes después de las de salmuera, justamente provienen de estos depósitos de pegmatita, ¿ya? Entonces son las menas principales de litio también a nivel global. Luego encontramos también aquellos depósitos de tierras raras hospedadas en rocas ígneas alcalinas o peralcalinas, y si uno revisa la literatura hay bastantes estudios que juntan este tipo de depósitos con aquellos también de pegmatita, ¿ya? Entonces, dependiendo a quién esté uno leyendo, los separan o los pueden juntar. Y estas acá son rocas altamente fraccionadas, van desde cianitas a granitos formados en ambientes tectónicos de intraplaca, que se pueden asociar a fallamiento o extensión cortical, y no solamente están enriquecidos en tierras raras, sino que también pueden estar enriquecidos en otros elementos incompatibles como circonio, hafnio, niobio o uranio torio, y se encuentran diferentes estilos de mineralización, ya sea intrusión estratificadas o también de manera diseminada o también en pegmatitas. Y hay aquí un poco donde solapan ambos estilos de mineralización. Ahora, saliendo del mundo de depósitos magmáticos, también tenemos aquellos de origen sedimentario. Y aquí me salté de adrede los magmáticos hidrotermales, como había mencionado previamente, si no vamos a estar mucho rato conversando de esto. Y de estos dos, de este tipo, hay dos principales que resaltan, que es el tipo placer. Estos se encuentran en zonas costeras o aluviales y concentran minerales pesados, que podría ser la monazita o la cenotima, en conjunto con otros minerales pesados como las titanitas, circonio, silimanita, granates y otros. Provienen de la erosión de rocas ígneas o metamórficas enriquecidas en estos minerales. Y finalmente tenemos aquellos de absorción iónica, son los que vamos a estar hablando y aprendiendo más el día de hoy, que están formados por granitos erosionados y enriquecidos en tierras raras pesadas, y donde no voy a profundizar más porque vamos a tener un montón de charlas más profundas sobre este tema. Pero sí hay algo importante acá que resaltar, es que están enriquecidos en tierras raras pesadas. Entonces, aquí vamos a volver un poco a esa diferencia entre tierras raras livianas y pesadas y la importancia de esas diferencias. Ahora, saliendo un poco de la geología, o bastante, yo creo que las importancias que tiene el mercado de las tierras raras a nivel global es que es un mercado que se maneja completamente por diferentes avances tecnológicos o descubrimientos, pero también por conflictos geopolíticos, quizás más que
Hay pocos metales a nivel global que yo creo que son tan vulnerables a diferentes disputas geopolíticas como pueden ser las tierras raras. O sea, el cobalto podría ser. Pero en general, la producción histórica de tierras raras partió en el siglo XX principalmente en depósitos de tipo placer. En 1965, el mercado de tierras raras cambió radicalmente con la invención del televisor a color. Recordemos que uno de los usos de las tierras raras es justamente estas características luminiscentes. Ahí fue donde salió la primera gran operación de tierras raras, que es Mountain Pass en Estados Unidos, que es una carbonatita, y que fue un poco el depósito predominante de producción de tierras raras a nivel global, que era de Estados Unidos justamente para su uso en televisores. Esto cambió más o menos a mediados de la década de los 80, con la irrupción del mercado chino en producción de tierras raras, pero ya para el año 2000 el mercado chino se había tomado completamente el mercado de tierras raras a nivel global. Ya hasta que de hecho el depósito emblemático de Estados Unidos cerró en el año 2000 y quedó la producción de tierras raras casi completamente manejada por China. Esto cambió y hubo un antes y un después del año 2010, que lo tiendo a mencionar porque de aquí en adelante cambia también las perspectivas de exploración de tierras raras, y que fue lo que se llama la crisis de tierras raras del 2010. De hecho, ustedes lo pueden buscar en Google y tienen su propia entrada de Wikipedia. Pero es un conflicto diplomático que se gatilló entre China y Japón por una disputa de una serie de islas que están entre Japón y Taiwán y que han sido un poco clamadas, o sea, se las han apropiado tanto China como Japón como Taiwán, así que es una de esas zonas que geopolíticamente son un poco conflictivas. Y aquí hubo, en el año 2010, un choque entre dos barcos, uno de la Guardia Costera japonesa y un barco chino, que llevó a esta disputa diplomática entre ambos países, que terminó con Japón acusando a China de estar manejando y cortando la exportación de tierras raras con el fin de poder subir o inflar los precios, ¿ya? Esto causó un revuelo a nivel global y de hecho podemos ver bastante bien en ese gráfico cómo cambiaron los precios del año 2010 entre el 2010 y el 2013, llegando a máximos históricos, ¿ya? China se defendió diciendo que este recorte en exportación tenía que ver con un mayor cuidado medioambiental de su país, porque como mencionaba previamente, el refinamiento de tierras raras, de concentrado de tierras raras, especialmente aquellos que vienen de carbonatitas, pueden dejar residuos bastante tóxicos. El caso finalmente llegó a la Organización Mundial de Comercio, que falló en contra de China. Pero ¿qué pasó acá? Que esta crisis mostró lo vulnerable que es el globo, aquellos importadores de tierras raras, a un mercado que está monopolizado por un solo país, por un solo productor. Y lo que llevó a esto fue que desde el 2010 en adelante empezaron a aparecer nuevos actores en el mercado de tierras raras, ¿ya? Empezaron políticas públicas de diferentes países, empezar a volver a explorar por tierras raras, empezar a buscar nuevos depósitos de tierras raras, y si nos fijamos en el gráfico que está a mi izquierda, vemos que hay una cierta variedad de productores hasta el año 2000. Tenemos entre el año 2000 y 2010 un mercado que está principalmente manejado por China. En el 2010 en adelante empiezan a aparecer otros actores. Vuelve a aparecer Estados Unidos, aparece Myanmar, Australia, Madagascar y otros. Y llegamos hasta el día de hoy en que más o menos el 70% del mercado mundial de producción de tierras raras está manejado por China, pero donde el resto hay una producción un poco más diversa. Ahora, si nos fijamos de dónde vienen las tierras raras y de qué tipo de depósitos, lo que predomina a nivel global por lejos son las carbonatitas. Las carbonatitas son los productores principales de tierras raras en este momento, seguido por aquellos en complejos ígneos, alcalinos o también pegmatitas, luego aquellos asociados a sistemas magmáticos, a magmáticos hidrotermales, y luego tenemos un pequeño porcentaje de otros y un porcentaje que viene de las arcillas iónicas, que es un porcentaje que no es tan mayor, pero no por ende menos importante. Y si miramos también un mapa global de cómo es la situación actual de producción, un mapa muy interesante porque podemos ver en aquellos iconos que son estrellas, aquellas minas que están en producción actualmente, producción histórica. Nos fijamos que la gran mayoría están en Asia, con uno que otro ejemplo que está en Brasil, que es esta mina que producía niobio que mencionaba previamente, Mountain Pass en Estados Unidos, y uno que otro. Los círculos son aquellos
depósitos que están siendo explorados o que prontamente van a ser operados, ¿ya? Y aquí nos fijamos en la explosión que pasó desde el 2010 en exploración y descubrimiento de depósitos de tierras raras, ¿ya? Entonces, esto es lo interesante, que en el fondo, como un conflicto geopolítico puede cambiar el mercado completamente. Y de aquí a unos años probablemente este mapa va a estar lleno de estrellas. Ahora, si nos fijamos de nuevo en los colores, claramente predomina el rojo, que es aquellos de depósitos de carbonatitas. Y volviendo de nuevo al tema de las tierras raras y las tierras raras livianas versus pesadas, ¿qué pasa acá? Que si miramos entre ambos tipos de tierras raras, las tierras raras pesadas siguen siendo predominantemente producidas por China, con casi un 90% de la producción de tierras raras pesadas. ¿Qué es lo importante de esto? Que recordemos, son los superimanes, el principal material que nosotros necesitamos poder fabricar a partir de tierras raras pesadas, o sea, tierras raras en general, y necesitamos sí o sí de tierras raras pesadas. Si nos movemos las livianas, hay un panorama un poco más balanceado en que China tiene un 70% de producción global. Entonces, es aquí la importancia de poder también diversificar no solo un mercado como en términos generales, sino también poder diversificar y encontrar nuevas fuentes de tierras raras pesadas. Yo creo que es uno de los ítems más importantes que vamos a estar conversando el día de hoy. Y para terminar, no todo es la producción o es la extracción de las menas de tierras raras, sino que también es el refinamiento. ¿Quién está procesando concentrados? Y aquí sí que sí, de nuevo tenemos un monopolio tremendo, en que China tiene casi el 90% del refinamiento de tierras raras a nivel global. Hay más producción a nivel global de otros países, pero los concentrados van casi todos a China para ser procesados, ¿ya? Entonces, esta otra parte que a veces como geólogos se nos olvida, porque nos gusta más pensar en la geología y dónde está el cuerpo mineralizado y el próximo depósito, pero también tenemos que pensar quién está procesando y refinando, porque finalmente la venta de la materia prima fina, la que se ocupa para la tecnología, sale de ahí, ¿ya? Así que con esto voy a terminar. Muchas gracias y los dejo con un cuadro con todas las tierras raras y sus diferentes usos. No es solamente imanes, no es solamente luminiscencia, incluso una resonancia magnética, que no se quiere hacer al hospital, necesita tierras raras también. Así que son elementos importantes y por lo mismo creo que es importantísimo, muy importante que podamos tener estos espacios de conversación y discusión. Gracias. Bueno, tenemos espacio para un par de preguntas. No sé si alguien tiene preguntas para Irene. Adelante. ¿Usted puede compartir el PPT? Sí, ningún problema. Pero lo dejo a los organizadores para compartir a los que quieran. Gracias. Gracias. Es súper interesante. ¿Quién regula o sea, quién valida que los números que muestra China de producción, que supongo que en los países como África, africanos, los números pueden ser, digamos, no confiables? Se sabe que a veces se bajan los números. ¿Cómo se regula de alguna forma las estadísticas? Es una muy buena pregunta. Yo creo que de hecho hay algunos números que pueden, o sea, podrían ser cuestionables o no del todo confiables, pero uno tiende a pensar que hay organismos internacionales que pueden ir revisando la validación de estos números. Y yo creo que eventualmente, si como un mercado que quiere agarrar más confianza, va a tener que empezar a disponer o a usar, no sé, informes técnicos validados por terceros que puedan validar estos números. Pero hoy en día, yo creo que todavía está en una nebulosa en que sí, hay mucha más información que antes, información que está publicada, no sé, por ejemplo, en revistas científicas, donde hay pares de evaluadores que están revisando que esa información tenga sustento. Pero sí, por supuesto, también hay más menos ahí que yo creo que necesitaría de más control o de repente revisión de terceros que no estén involucrados en el país que esté produciendo. Mi pregunta es, Brasil, ¿en qué posición está Brasil en este momento? Porque a nosotros a veces nos llegan segmentos en el Sena Geomil que dice que tiene monacita. Y buscamos monacita porque, bueno, estamos cerca y a veces la erosión del norte trae, por geoquímica, en los ríos, en los arroyos, puede traer monacita. ¿En qué posición está Brasil, dijéramos? Porque está más cerca de nosotros, en caso de requerir nosotros la utilización del... Está dentro de este mundo
porque geológicamente está bien, o sea, tiene Sí. posibilidades. No, Brasil, de hecho, yo creo que es de los productores a nivel global que tienen más potencial de avanzar, partiendo que son los principales productores de niobio a nivel global por lejos. O sea, la cantidad de niobio que se saca a nivel mundial viene casi toda de Brasil. Además, ellos tienen depósitos de carbonatitas también, cosa que son, como decía antes, son rocas difíciles de encontrar. Y hay exploraciones actualmente también para estos de tierras raras de absorción iónica. Entonces yo creo que Brasil tiene el potencial de ir avanzando como un actor relevante en el mercado global de tierras raras, definitivamente. Gracias, Irene, por la presentación. Quería saber, además del potencial de yacimientos de tierras raras en arcillas iónicas, que es lo que vamos a ver durante el día, ¿cuál es el potencial de los otros tipos de yacimientos en Chile de tierras raras? Yo creo que habría que empezar a revisar nuestro historial de rocas plutónicas, quizás pensar en aquellos que son en complejos alcalinos, pero no, la verdad es que no sabría responder como cuál es el potencial realmente. Habría que ir revisando bien si existen instrucciones de ese estilo que podrían estar enriquecidas en tierras raras, pero si no estaría siendo muy realista o confiable si te dijera que hay uno que tiene más potencial que otro. Yo creo que por lejos los que tienen mayor potencial al día de hoy son los de bonito. Claro, o sea, No sé si se han evaluado, ¿sabes algo? yo creo que es mucho que no se ha evaluado. Mucho que no se ha evaluado. Hay que pensar que igual esto es un mercado que rompió hace poco. De hecho, este cambio del 2010 fue recién hace menos de 15 años. Y eso es muy poco tiempo como para empezar a gatillar más exploración. Pero sí hay el potencial de empezar a revisar mucho nuestra geología a nivel nacional, de ver dónde más podría haber potencial, pero yo creo que no. O sea, ha evaluado poco o hay que profundizar, bueno, yo creo que falta ahí por hacer también y hay potencial por hacer. ¿Qué concentraciones de tierras raras ya se consideran como explotables comunitariamente? Van de los 100 ppm, hasta donde tengo entendido. Las carbonatitas, que son las que tienen las mayores leyes, tampoco tienen leyes muy altas, llegan hasta un 2% más o menos, pero pueden tener concentraciones bastante bajas. Algunos de los temas más desafiantes es también la recuperación de tierras raras. Muchas veces tú puedes tener un gran porcentaje de tierras raras que te salen en el análisis químico, pero lo que sale ahí algo del refinado es bastante menor. Entonces esas dos cosas juegan un papel importante, porque claro, pueden haber unos cuantos cientos ppm que uno dice, ya, esto es económico, pero después viene toda la segunda parte, que es la parte de refinamiento y metalurgia, y ver cuánto en realidad se puede sacar como producto final. Tenemos tiempo para una o dos preguntas. En esta parte como del refinamiento, ¿sabes como cuáles son los porcentajes de recuperación que están como en China? ¿Cuáles son los que se manejan? No tengo el número acá así rápidamente, pero son menos de los que uno pensaría, la verdad. De hecho, si uno empieza a revisar la literatura, porque por ejemplo en carbonatita, es un problema la recuperación en el procesamiento. De hecho. ¿Alguna otra pregunta? No pregunta, sino para complementar lo de Carlos, de la pregunta que te hacía. Nosotros con el grupo que trabajamos hace 10 años y el DICTUC hicimos estudios en pegmatita, en los IST. Lamentablemente eso no se ha publicado, pero hay una publicación del DICTUC interna, entiendo, y ahí hay algo de información que uno podría rescatar de lo que se ha hecho y lo poco que el CERNAGIOMIN también ha aportado, así que... Y muy buen punto, Martín, me olvidó mencionar eso. Claro, estaba pensando en aquellos depósitos que hemos hablado acá, pero tenemos una franja llena de IOA y OCG que también pueden tener concentraciones anómalas de tierras raras. Las tierras raras también se pueden concentrar en apatitos. Y los IOA, hay algunos IOA en Chile que son de textura tipo pegmatítica, con apatitos de muy gran tamaño, y eso sí, claramente yo creo que hay un potencial mayor, así que gracias por el recordatorio, toda la razón, y es verdad, es otro ítem muy interesante.